30 minutos con Marc Luque. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a En 30 Minutos, el programa de entrevistas breve del Jacobino. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, pues como podrán constatar es nada más y nada menos que la defensora, digamos, de lo común en una región como Cataluña, la defensora de la lengua común, de aquello que nos permite comunicarnos y establecer relaciones. Y además, pues evidentemente, la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña. Así que, como todos sabréis o deberíais saber, y como ya he dicho en la introducción, ella es Ana Losada y tendremos nosotros el placer de tenerla aquí hoy en el Jacobino. Así que sea bienvenida y es un auténtico honor contar con usted hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación, de verdad. Nos hacía mucha ilusión esta entrevista porque la verdad que mientras la estábamos preparando pensábamos, bueno, ¿qué le podemos decir a una persona que prácticamente se ha recorrido toda Cataluña defendiendo lo común? ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que sobre todo tiene un coste personal y que se ha sacrificado tanto por la defensa de lo que es de todos? Y sinceramente no podríamos empezar de otra manera que dándole las gracias por la labor encomiable que realiza y además por la valentía, ya no solo que desprende su persona, sino también todas sus intervenciones en otros medios que quizás pues no son tan acólitos o promulgan tanto en la defensa, como bien decía en la introducción de la entrevista, de lo común como lo pudiéramos hacer nosotros hoy aquí en el Jacobino. Así que mi primera pregunta, como viene siendo habitual en este tipo de entrevistas, es ¿cómo se definiría usted quién es Ana Losada? Y en segunda instancia, ¿por qué decide meterse en un fregado como tal con las consecuencias que esto tiene? Bueno, definirme es fácil. Soy una ciudadana pues de a pie, no tengo nada, no me consigo que tenga nada especial, la verdad. Soy madre, tengo una vida profesional que no tiene nada que ver con el mundo de la educación. Sí que bueno, tengo formación soy licenciada en Historia y máster en Relaciones Internacionales y, por tanto, el tema de la educación, los temas sociales siempre me han preocupado mucho y he intentado siempre implicarme en lo que podía en ellos, ¿no? Y bueno, entré en esto, pues como entra muchísima gente. Tus hijos empiezan la etapa escolar y de pronto eres consciente de que ellos no están estudiando como tú estudiabas, ¿no? Yo nací en el año 69 y cuando empezó la normalización lingüística, que era sobre el 82, 83, pues comenzamos a tener asignaturas impartidas en catalán, ¿no? Y en el centro donde yo estudiaba, pues eran 50% de asignaturas en catalán y 50% en castellano, ¿no? Luego, cuando llegué a la universidad, pues yo tenía la posibilidad de elegir pues la misma asignatura con un profe en catalán y un profe en castellano. Y nunca, nunca, nunca elegía por la lengua. Elegía por la calidad del profesor, por el horario, pero nunca elegía por la lengua. Pero ahora de pronto veo que mi hija empieza el colegio y que empieza la etapa infantil y que empieza en P3, ella es castellano adelante, pues como todos los niños a los 3 años los abuelos les enseñan pues los números, las letras, los colores, y de pronto a mi hija todo eso que había aprendido no le sirve de nada, porque cuando llega al centro educativo le dicen que olvide todo lo que sabe porque en el colegio solamente se habla en catalán. Ahí es cuando ya dices, esto no es justo, no puede ser legal y además esta no es la escuela que quiero para mi hija, ni tampoco quiero esta Cataluña para mi hija, ¿no? Una Cataluña en que en la escuela le transmitan de forma directa e indirecta que el español no es lengua de los catalanes, que el español no es lengua de cultura. Y por eso me metí. De pronto un día había una reunión en Hospitalet de Llobregat que organizaba José Domingo, que fue el fundador de Asamblea por una Escuela Bilingüe, una persona, ¿qué les voy a decir? Luchadora, perseverante, que lleva muchísimos años dando la cara por los derechos lingüísticos en Cataluña. Y fui a una reunión, me encantó lo que dijo, me encantó los objetivos de la EB y en eso me metí y desde aquí estoy. Creo que fue una reunión que en septiembre del 2013 y desde ese día pues estoy en la EB. Efectivamente, tenía yo también anotado que más o menos los inicios de vuestra rebelión, que yo creo que así se podría llamar contra lo que es el sistema, que de alguna manera pues trató de hacer a la inversa lo que había podido suceder con las lenguas pues, minoritarias,
durante el franquismo, es lo que trata de hacer ahora, es decir, establecer que la lengua mayoritaria, el español, pues que pase a ser una lengua popular en el mal sentido de la expresión y que en cambio la lengua de la institución, la lengua de la Generalitat es exclusivamente el catalán, vulnerando así incluso lo que se podría catalogar como, si tomáramos por válido el argumentario nacionalista, la identidad catalana, porque la identidad catalana es el señor García, la señora García, que tiene una familia que tiene 2 hijos y que además emplean el español como lengua pues primordial o como lengua materna. Entonces, dicho esto, más allá de que que iniciaran con esta aventura en el año 2013, se iniciaran con esta aventura, perdón, en el año 2013, de alguna manera me gustaría preguntarle, para aquellos desnortados o que no la pudieran conocer a usted o de alguna manera que no pudieran conocer su asamblea, ¿cuáles son las funciones que realizan y por qué es tan importante su presencia en la Asociación Civil Catalana? Bueno, nosotros nacimos con la idea de defender la igualdad de derechos lingüísticos, de defender que la escuela en Cataluña, el sistema educativo legal, porque es así, en Cataluña implica que las 2 lenguas oficiales sean lenguas vehiculares, es decir, que el español, el castellano, se debe utilizar para enseñar contenidos. Y ese es uno de nuestros objetivos principales. El segundo es que la escuela sea una institución neutral y que deje al lado todo tipo de intento de manipular políticamente a nuestros hijos, de influir en ellos, en su pensamiento, y que se dedique a trabajar por una escuela de calidad, a una formación correcta de nuestros hijos con las herramientas disponibles. Y esos son realmente nuestros 2 grandes objetivos. ¿Por qué es importante nuestra asociación? Bueno, yo creo que es importante porque los padres catalanes, en general, los ciudadanos catalanes que no somos nacionalistas o independentistas, tenemos serios problemas para levantar la mano y quejarnos. Este silencio que arrastramos desde hace más de 30 años está relacionado directamente por unos discursos desde el gobierno de la Generalitat y de los medios de comunicación afines, haciéndonos ver que solo el catalán es lengua de Cataluña, la única lengua propia en Cataluña es el catalán y que todo aquel que se atreva a decir lo contrario está en contra del catalán y además es una persona con una posición política de extrema derecha, ¿no? Claro, con este tótem es muy difícil que alguien levante la mano y se atreva a ser señalado como un facha o como una persona contraria al catalán y a la convivencia en Cataluña, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos intentado siempre es hacer ver que aquí nadie está en contra del catalán, que aquí nadie está en contra de los derechos lingüísticos de los catalanantes y que lo único que queremos es igualdad de derechos lingüísticos, porque siempre lo contamos. Nosotros desde el 2013 que nos formamos recibimos muchas llamadas, muchos emails, porque básicamente funcionamos así, con personas que nos contactan y nosotros les apoyamos, les informamos, ¿no? En todo este tiempo creo que si me han llamado 3 padres para decirme que quieren enseñanza solo en español, es mucho. O sea, los padres te llaman para decir que por supuesto quieren que sus hijos estudien en catalán, pero que también estudien en español y que no entienden cómo esto no es posible y cómo estamos tan solos. Y por eso es importante nuestra labor. La verdad que resulta muy gratificante la formación que realizan y también es cierto que quizás esa animadversión, esos 3 casos que mencionaba usted, pues son más fruto de la repulsa que al final le producen a uno las constantes vejaciones de derechos políticos que sufrimos buena parte de los catalanes, sobre todo en el ámbito educativo, diría yo. Lo que sí que es cierto es que más allá pues, de esa vulneración sistémica que mencionábamos, ¿cree de alguna manera o considera que podríamos, y me incluyo aquí, los catalanes no nacionalistas, haber hecho un poquito más, aunque esto conlleve una exposición mediática y evidentemente, bueno, usted lo sabrá mejor que nadie, ciertas consecuencias negativas para uno mismo? Es decir, algunas veces me da la sensación de que hemos tardado mucho en despertar o que a su vez, hay mucha gente que sigue comprando determinados marcos del nacionalismo y sobre todo en el tema de la educación, entendiendo de alguna manera que un informe PISA totalmente sesgado y que además, bueno, como usted sabrá, se evalúa de una manera muy concreta, da a entender que nosotros tenemos unas capacidades por encima del resto de nuestros conciudadanos del Estado y que con tan solo 2-3 horas lectivas semanales de español pues somos capaces de tener los mismos o más conocimientos que el resto del alumnado, del resto de España. No sé si le da también esta sensación un poco.
Pues mira, esta última afirmación que has hecho, pues yo la digo muchísimas veces, ¿no? Em, en Cataluña, en la etapa infantil de 3 a 5 años estudian 0 horas en castellano. Los niños estudian solamente en catalán. Todo lo que aprenden, la lectoescritura es en catalán e incluso tienen horas dedicadas al aprendizaje, al comienzo del aprendizaje del inglés, nunca del español. Hasta segundo de primaria, normalmente los niños no empiezan a estudiar la lengua castellana tanto oral como por escrito. Hasta segundo de primaria. Y en la media de primaria es de 2 horas a la semana y la media de secundaria y bachillerato 3 horas a la semana. Pues os pretenden hacer creer que con este número de horas los niños catalanes, solamente por ser catalanes, tienen una capacidad superior y pueden aprender la lengua y dominarla en un registro estándar oculto y superar incluso los resultados de un niño de Salamanca o de Zamora o de Córdoba. Y la gente asume ese argumento tan supremacista como real. Y no te dejas de sorprender ver cómo personas repiten estos mantras que ha difundido el nacionalismo desde los años 80 y que son todos falsos uno detrás de otro. Y además son fruto de ese nacionalismo rancio y supremacista que hace creer que hay ciudadanos de primera y de segunda y que hay personas que genéticamente están preparadas para ser superiores en Cataluña, en este ámbito, ¿no? Eso es muy grave y es muy grave que la gente asuma esos mantras como verdad. Sí que es verdad y no se puede negar que hay una gran parte de los catalanes que han estado en silencio y que están en silencio todavía. Y eso es así y que solamente han despertado cuando nos hemos visto al borde del precipicio, como fue, por ejemplo, cuando el golpe a la democracia en 2017. Esa manifestación del 8 de octubre que salvó nuestra democracia, porque la salvó ese día, la salvó para todos los españoles, fue ese punto en el que muchísimos dijeron, me da lo mismo lo que piensen de mí, salgo a la calle a decir que no quiero una Cataluña independiente, que no quiero romper mis relaciones con el resto de España, que España es también Cataluña, que Cataluña también es España, y salieron, ¿no? Pero luego se vuelven a esconder, vuelven a su sofá y no se quejan. Creo que hay muchas causas. Ahí, por una parte, creo que en general la sociedad española es muy poco reivindicativa. Nos ponemos muy valientes en una terraza tomando una cerveza con los amigos, pero luego al final somos incapaces de poner una queja para cualquier cosa que es nuestro derecho, o por lo menos preguntar si lo es. Yo pienso que es algo endémico de la sociedad española históricamente. Luego venimos de una dictadura, un periodo que nos avergüenza mucho históricamente a los españoles y, por tanto, cualquier ataque que vaya en esa línea de que nos acusen de estar relacionados con ese periodo tan negro de nuestra historia, pues nos hace sentir acomplejados. Y luego está lo que os comentaba antes, o sea, yo creo que el poder nacionalista ha controlado y controla los medios de comunicación, controla muy bien los discursos. Tenemos un gobierno nacionalista desde el inicio de la democracia, porque es verdad que hubo unos años de tripartito, pero el Partido Socialista desgraciadamente no se comportó como un partido constitucionalista, sino que incluso intentó demostrar que era más nacionalista que los nacionalistas. Por tanto, luchar contra ese tótem es muy difícil. Sí que es verdad que creo que ahora hay indicios de que las cosas están cambiando y que puede haber otra vez un intento de que los ciudadanos hagamos una revolución silenciosa, tranquila, no silenciosa, tranquila, pero sí que volvamos otra vez a despertar y a tener un espíritu combativo para recuperar nuestros derechos lingüísticos y también nuestro espacio político en Cataluña. ¿Y qué trasfondo observa, digamos, tras la inoculación en la concepción de los ciudadanos de que una escuela monolingüe es algo progresista? Es decir, ¿qué observa que hay detrás de esta medida y de este incumplimiento de la legalidad vigente? Si volem salvar el català, l'única via és la independència dels països catalans. Bueno, sobre todo hay detrás manipulación. De verdad, hay cosas que ya no le hablo solamente como presidente, le hablo como persona. Yo veo que hay personas que se dicen que son de izquierdas, que dicen que defienden la igualdad de derechos y que ayer asistieron a esa manifestación en favor de una escuela monolingüe en catalán. Es que no doy crédito de lo que veo, de verdad. O sea, no doy crédito que los sindicatos, como por ejemplo Comisiones Obreras o UGT, que en teoría no deberían demostrar ningún tipo de afinidad con el nacionalismo, porque va en contra del ADN de un sindicato que dice defender la igualdad, estuvieron ayer presentes y que normalicen que ayer salieron miles de personas a la calle, no sé cuántas fueron, la verdad, pero
miles de personas a la calle a defender que sus hijos no estudien ni una sola asignatura en castellano y que a eso le llamen progresismo. Y me pregunto qué pensarían si mañana organizamos una manifestación y pedimos a los padres que salgan a la calle a defender que sus hijos no estudien ni una sola asignatura en catalán. ¿Pensarían que también somos progresistas o que somos fachas? Pues me parece muy mal tanto una cosa como otra posibilidad. Es decir, la igualdad de derechos lingüísticos está por encima de la defensa de cualquier lengua. Primero son los derechos. Son las personas las que tienen derechos, no son las lenguas. Los padres que piden bilingüismo no piden no estudiar en catalán, piden estudiar en catalán y en castellano. Por tanto, no piden que se le quiten derechos a los catalanohablantes. Ayer, en Comú Podem, ayer Comisiones Obreras, ayer UGT salieron a decir que los castellanohablantes tenemos menos derechos que los catalanohablantes y que tenemos que quedarnos callados. Eso está pasando y esas personas dicen que son progresistas y que son de izquierdas y nunca, quiero dejar muy claro, han defendido nunca a ninguna familia atacada por pedir la igualdad de derechos. No han defendido, que yo sepa, no me consta, a la familia de Canet de Mar. No han dicho nada en contra del acoso, de los insultos, de las amenazas, no han dicho absolutamente nada. No dijeron nada en Balaguer en 2015, cuando una familia de Balaguer pidió más horas de castellano y fueron acosados por todo un pueblo, acosados por el ayuntamiento. Perdieron su negocio porque era un chiquipar y la gente lo boicoteó y dejó de ir. Tuvieron que sacar a sus hijos del colegio y llevarlos a un centro en Lérida a 40 kilómetros, un centro privado que tampoco se podían permitir económicamente. No dijeron nada en Mataró cuando pasó algo similar en el pueblo y aparecieron pintadas en la puerta del colegio hablando de España fascista porque un padre pedía más horas de castellano para su hijo. No hicieron nada tampoco en Castelldefels. Le voy a decir más. Cuando una niña en Tarrasa fue agredida presuntamente por pintar una bandera de España, me llamó el secretario general de Educación en Cataluña, el señor Manuel Pulido, con el que intento tener una relación cordial. Lo intento, de verdad. Y me llamó para preguntarme cuándo iba a acabar este jaleo mediático que se había formado por la profesora y que había que cerrar cuanto antes esa investigación que había abierto la Generalitat en falso, porque todo lo que se estaba haciendo iba para cerrar rápidamente el expediente y probar que allí no había pasado nada. No me preguntó en ningún momento por la niña. Es que no puedo decir más. En ningún momento por la niña. En ningún momento me preguntó por Rocío, una niña que en ese momento tenía 9 años y que fue agredida cuando pintó una bandera de España en su álbum, en un colegio donde después de esa agresión finalizaron un juego que llevaban haciendo desde hacía 3 años, que consistía que los niños tenían en cada clase un número de bolas. Cada viernes la coordinadora de estudios y una profesora, que normalmente la que luego ha sido acusada de agresión, pasaban y les preguntaban a los niños si habían hablado catalán todos en el patio y todos en los pasillos, si había alguien que había incumplido la norma. Si alguno de los niños decía que sí, que menganito o fulanito lo había incumplido, les quitaban bolas como penalización. Quitarle bolas significaba que podían perder premios en las fiestas de final de curso e incluso ir a la excursión de final de curso. Nadie hizo nada por eso. Nadie. Y se supo públicamente y nadie hizo nada por eso. En el ayuntamiento de Tarrasa, en su momento Ciudadanos supo de esta situación, lo denunció al síndic de Greuges de Tarrasa y nadie hizo nada en el ayuntamiento, ningún partido. Se quedaron solos en la propuesta al menos de que se investigara y se penalizara esa situación que era totalmente anómala. Es un relato totalmente demoledor y más sobre todo pues desde el jacobino lo que nos duele es en primera instancia que esto se haga en nombre de la izquierda, buena parte de asumir las tesis de la nación esencialista, que esto significa establecer que hay una serie de rasgos comunes, como bien se decía en algunos vídeos que circulan por las redes sociales, y que hay una especie de rasgos comunes catalanes que perviven, es decir, que un catalán de 1714 es exactamente idéntico a uno contemporáneo y que a su vez es extremadamente diferente a aquel madrileño de su misma época, de su mismo periodo, y que esto pues lo compre UGT y comisiones al mismo tiempo que defienden, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral
en pues, localidades o regiones más deprimidas, como pudiera ser Sant Adrià, de la cual pues provengo yo mismo, o por ejemplo Santa Coloma o otras regiones de la metrópoli de Barcelona, que a fin de cuentas es la Cataluña trabajadora y la que les paga las cuotas, que dista mucho pues, de aquella Cataluña norteña, mayoritariamente campesina, que tiene menos problemas en estos asuntos, pues pueda sostener estas tesis. Y la verdad que observar cómo Jessica Albiach el otro día animaba a la gente a expulsar el castellano de las aulas, siendo ella sobre todo de proveniencia valenciana, pues la verdad que asusta y recuerda lo peor del romanticismo y del nacionalismo catalán. Aunque también le digo que usted mencionaba la ignorancia sobre todo de las instituciones asociadas a la Generalitat y de todos los cargos públicos. Bueno, cuando no les ignoran, les insultan, como fue el caso de Gemma Geis, que directamente ya apeló al mantra del fascismo, porque, como bien mencionaba con anterioridad, al final la defensa de aquello común, la defensa del espacio de transformación social, que eso es lo que ha sido tradicionalmente para la izquierda los estados-nación, que mal que creamos que toda frontera es arbitraria, son los espacios en los que podemos operar, pues es algo elemental. Y ir sobre todo pues jugando, porque no tiene otro nombre, a deslocalizar las regiones y a desunir a los ciudadanos, pues es totalmente antagónico a aquello que se promulgaba desde las tesis más revolucionarias, incluso desde el propio manifiesto comunista. Dicho esto, después de este pequeño paréntesis, nota al pie bastante extensa, el caso, digamos, más popular en la actualidad, pues evidentemente es el de Canet. Usted también mencionaba el caso de Balaguer, Mataró y otras localidades, sobre todo lo que ocurrió en Terrassa, que es muy, muy grave. Le quisiera preguntar si el único, digamos, recurso que tienen las familias para que sus hijos puedan ser escolarizados, no estamos hablando de exclusivamente la lengua común, sino que con tan solo un 25% de esta misma, es decir, manteniendo un 75% de catalán, que no es poco ni es para nada desdeñable, es acudir a los tribunales. Es acudir a los tribunales o tener dinero suficiente para ir a un colegio privado, a esos colegios privados donde el señor Junqueras, el señor Cambray, el señor Aragonés, el señor Montilla llevan a sus hijos. Pero yo, como soy de la clase obrera, no puedo llevar a mi hija a un colegio privado, ni tampoco quisiera llevarla, porque mi hija no es de clase social económica alta y no quisiera tampoco que estuviera viviendo una situación en un entorno educativo que no tiene nada que ver con su vida normal, ¿no? Es decir, y esto es así, o sea, es decir, las clases dominantes en Cataluña no usan la inmersión para sus hijos, usan aquello que consideran que es lo mejor para ellos. Por tanto, una enseñanza en 3 lenguas mayoritariamente, en catalán, en inglés y en castellano, pero nos piden a los demás que asumamos que la inmersión es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Es la incoherencia que hemos asumido como normal, y creo que es muy importante que los ciudadanos seamos conscientes de que tenemos los mismos derechos todos y que debemos de reclamarlos para que se puedan respetar. Miren, nosotros, por ejemplo, cuando los padres vienen a pedirnos la petición de bilingüismo, normalmente todos, mayoritariamente, ya han hablado antes con la dirección del centro o con la tutora de su hijo o hija, y le han preguntado, extrañados, cómo es que no hay más horas en castellano. Y entonces lo han preguntado, la respuesta siempre es negativa, y cuando llegan a nosotros es porque ya se han dado cuenta de que el centro no va a reaccionar, y nos preguntan si podemos hacer algo. Y le decimos, mire, la única opción es el recurso ante la vía administrativa, que nosotros les subvencionamos porque ellos no pagan absolutamente nada, ni abogado, ni procurador, ni siquiera les obligamos a pagar la cuota de socio de nuestra asociación, es decir, que lo hacemos totalmente de forma altruista. Ellos pagan solamente el importe del notario, que son unos 40 euros, para cedernos los poderes. Es la única forma. Hemos intentado en varias ocasiones, cuando a veces ha habido varias familias en el mismo centro que nos han llamado, que ellos hagan una propuesta de cambio del proyecto lingüístico. O sea, que ellos hagan una propuesta al centro y digan, mira, nosotros somos un grupo de 20, de 10, incluso ha habido un caso de 50 familias en Castelldefels, que pensamos que el proyecto lingüístico del centro no es el adecuado para nuestros hijos y proponemos discutir este. Y ellos hacen una propuesta que incluye más horas de castellano, que incluye más horas de inglés y que incluye, por supuesto, enseñanza en catalán. Ese intento de negociar, de acordar, de discutir, tiene siempre una respuesta. La respuesta es no. Por tanto, ellos no dialogan con nadie. En la lengua para ellos no hay discusión.
Entonces, los padres solamente tienen un camino, que es recurrir a los tribunales, que siempre nos dan la razón. Y claro, yo me pregunto por qué la gente que está en contra de nuestra actuación como asociación no se da cuenta que si nosotros llegamos a los tribunales y siempre nos dan la razón, será porque tenemos razón, será porque las leyes amparan nuestros derechos y quien está incumpliendo con las leyes y quien está vulnerando nuestros derechos son aquellos que están controlando la escuela en Cataluña, que es el gobierno de la Generalitat. Y claro, sé que es difícil pensar que los padres vayan a admitir ir a un recurso ante la administración, porque a nadie le gusta estar metido en ningún juicio. Tienes un accidente de coche y quieres llegar a un acuerdo con el que te has pegado el choque, ¿no? Porque dices, voy yo a un juicio a pedirle más, pues venga, acepto lo que me des, porque no nos gusta, es que es normal, no te gusta meterte en estos líos, ¿no? Pero es que en Cataluña es la única opción. Y gracias a que ha habido familias que han dado esa opción, conseguimos la sentencia de diciembre de 2020, que se ha ratificado hace un mes por el Supremo. Porque esas familias anónimas, esos padres que dijeron, oye, no, yo tengo mis derechos y los voy a reclamar. Y llegaron hasta el juzgado. Se arriesgaron al aislamiento social del resto de padres cuando supieron que se aplicaba la sentencia en su centro. Han conseguido crear una jurisprudencia que dio pie a la sentencia de diciembre de 2020. Es así, no queda otro remedio más que los recursos ante la Administración, porque estamos desamparados de las instituciones. A nosotros no nos apoya el Gobierno de la Generalitat. En todo caso, trabaja en contra nuestro. El Ministerio lleva años ignorando lo que ocurre en Cataluña y en otras comunidades autónomas ante lo que es realidad. Hay un conflicto lingüístico. Hay un conflicto lingüístico porque se está utilizando la lengua como arma arrojadiza por intereses identitarios, porque quieren conseguir más prebendas para sus autonomías. Quieren diferenciarse. Baleares quiere diferenciarse de Madrid y de Andalucía y decir que es mejor y que necesita más dinero, y Valencia exactamente igual, y Cataluña y Navarra, y lo hacen exclusivamente por un intento de conseguir más privilegios y por tanto de aumentar las desigualdades entre los españoles. Para mí, no lo habría dicho mejor, con total sinceridad. Y además, yo creo que la frase que sintetiza todo sería aquella declaración que hizo recientemente Colau, donde decía: qui vulgui estudiar castellà, que vagi a la privada. Quien quiera estudiar castellano, que vaya a la privada, porque creo que esto es el punto de inflexión que marca la problemática que tenemos en Cataluña. Y ya por último, para ir concluyendo, puesto que he prometido que sería media hora y más o menos vamos justo a ese tiempo, pero creo que lo podremos hacer. Me gustaría luego preguntarle dos cuestiones. La primera es si considera que la familia de Canet ha generado un punto de inflexión. Es cierto que, pues, que cada vez se decía el otro día en televisión que ya son más de 50 familias que también lo habían solicitado, y es cierto que a través de la vía judicial, pues la Generalitat no tiene ni voz ni voto, porque exclusivamente emana el peso de las sentencias sobre el propio director del centro, que se debe a tener una serie de consecuencias si no lo hace, y ya cuando toca lo que es la cartera, más de uno se lo piensa y rehuye del identitarismo. Y la última me la reservo porque le voy a introducir unas declaraciones que recientemente se han viralizado, sobre todo por la red social Twitter, y hablaremos a continuación. Pero vayamos primero con esta cuestión que le formulaba. O sea, ¿te refieres, perdona, al tema de...? Sí, de alguna manera considera que la situación que ha ocurrido en Canet... de Canet, sí, perdón. Exacto, sí va a tener unas consecuencias, y usted cree que va a propiciar que muchos más alcen la voz. Yo creo que es verdad que Canet es un punto de inflexión. Sé que a veces nos esperanzamos, pero Canet ha llegado a todos los rincones en España. Yo creo que hay muchas personas que no conocían la situación en la escuela catalana, que a través de la escuela de Canet se han enterado de lo que realmente ocurre en las aulas en Cataluña, y eso es muy importante. Lo que ha pasado en Canet es muy grave, pues porque se han producido muchas declaraciones, acoso, etcétera, y la gente ha visto que el Gobierno de la Generalitat ha guardado silencio, y que los partidos nacionalistas han guardado silencio, y que partidos que se autodenominan de izquierdas, que no lo son, pero bueno, se autodenominan de izquierdas, han guardado silencio. Entonces creo que esa indignación pues ha hecho que la gente despierte. Nosotros solamente podemos decir que estamos abrumados con las donaciones que estamos recibiendo de pequeñas cantidades, 5, 10, 20 euros, o sea, de gente trabajadora. Y estamos recibiendo muchísimos emails de consulta y estamos recibiendo muchas peticiones de bilingüismo. Por tanto, creo que sí que Canet es un punto de inflexión, pero no se puede dejar morir Canet.
No se puede dejar morir esta situación porque hemos de solucionarla y ahora tenemos una sentencia que nos da claramente la razón y que es clara y firme y que se debe aplicar de inmediato y hemos de luchar por conseguir que se ponga en práctica. Hemos hablado también de lo que era la función, digamos, o el papel del poder político. También lo hicimos un poco de la responsabilidad que tiene la ciudadanía en toda esta situación. Y usted también en algunas de sus intervenciones inducía que otro de los grandes responsables, es decir, lo que sería la tercera pata, eran los medios de comunicación. Si le parece, le voy a poner unas declaraciones recientes de un profesor de secundaria jubilado y le pediría una valoración sobre las mismas y, al final, qué responsabilidad tiene la televisión pública catalana permitiendo que se desprendan, que se destilen esos mensajes de odio en la propia televisión pública. Así que vamos a verlo en primera instancia y luego le pediré una breve valoración. Blindarem els centres. I em blindaràs al carrer? Com ho blindaràs al carrer? No pots blindar. El problema que tenim nosaltres és que tenim colons que colonitzen i dels nostres n'hi ha que són colons, també. Per tant, no tenim solució. Dit de pressa i malament, No tenim solució. És a dir, l'única solució seria, per mi, el meu entendre, és obligar a tothom a fer el català. I com que és un fet polític, va en contra l'independentisme, contra la independència, contra la llibertat de la gent, perquè 50 persones contra dues, per exemple, no pot ser. No pot ser que aquests dos tinguin més raó que els de 50, no pot ser que un tingui més raó que 30 en una aula, no pot ser. Ni a les matemàtiques estranyes amb què calculen aquesta democràcia espanyola, això no és creïble. Per tant, aquest és l'aiet que utilitzen per anar contra la independència, amb una animadversió general d'un país que no m'agrada haver-ho d'admetre, però ens odia. Hi ha un país veí que ens odia. I ens acusen d'odiar-los, que és una cosa sensacional. Odien el meu idioma, m'odien a mi i jo no els puc odiar. Doncs mira, perdoneu-me, jo quan vaig a un país pago amb la moneda que em fan pagar. Bueno, es difícil calificar estas declaraciones, pero lo grave no es que este impresentable diga esto en un medio público. Lo grave es el silencio de los que están en la mesa. Eso es TV3. TV3 es una máquina de odio. Es que sé que a veces las palabras duras parece como que hacen perder prestigio a quien las decimos, pero es que en este caso no puedo decir más que esto. TV3 es una máquina de odio, una máquina de hispanofobia diariamente. Antes hablábamos de que la señora Geis nos había llamado fascistas en TV3, a la EVE, por pedir que nuestros hijos pudieran elegir la lengua en que hacen cada examen de selectividad, que pudieran elegir si hacen en catalán, en castellano y en aranés. Nosotros somos fachas por ello, pero ella, que solamente quiere que sus hijos la hagan en catalán, ella no es facha, nosotros sí. Los medios de comunicación catalanes subvencionados, la televisión pública, es una máquina que difunde ese mensaje rancio, supremacista del gobierno de la Generalitat y los partidos nacionalistas. Pero hay cosas más graves que esa, porque esto es grave, pero yo les pido un ejercicio para esta tarde. O repasen los titulares de la prensa digital o de la prensa escrita de ayer y de hoy sobre la manifestación de ayer en Barcelona. ¿Cómo puede ser que los medios digan que ayer se manifestaron los ciudadanos que están a favor de la escuela en catalán? Ese titular es falso. Ayer se manifestaron en Barcelona los ciudadanos que están a favor de la escuela solo en catalán. Y si ustedes repasan los titulares del Mundo, del País, del Periódico y de La Vanguardia, dicen que esos que salieron a la calle ayer defienden la escuela en catalán. Es falso. Yo defiendo la escuela en catalán, sí, y en castellano. Yo defiendo la escuela catalana, sí, la de todos los catalanes. Entonces, cuando vemos medios de comunicación que en teoría no están subvencionados por la Generalitat, que en teoría algunos tienen una línea editorial que dicen que es de izquierdas, como el Periódico de Cataluña, como El País, poner esos titulares, es que decimos, de verdad, es que cada día estamos más solos. O sea, yo desde aquí, si alguien que nos está escuchando, nos escucha en el futuro, es un periodista de uno de estos medios, le pido que tenga cuidado con ese vocabulario, porque están comprando el relato nacionalista.
Aquí nadie está en contra del catalán. Aquí nadie está en contra de estudiar en catalán. Aquí el único problema que tienen es estudiar en castellano. Y ayer salieron a la calle miles de personas que están a favor del monolingüismo en catalán, que están a favor de que se vulneren los derechos de los castellanohablantes, que están a favor de una escuela sola en catalán porque dice que esa es la escuela catalana. Y los catalanes somos bilingües, diversos, plurales, y nadie puede decirnos que somos uniformes y que tenemos que ser uniformes, porque eso no es democracia, eso no es progresismo. Y los medios de comunicación hacen mucho daño en muchísimos aspectos, avivando polémicas que no son, muchas veces, pero comprando el relato nacionalista. Y es vergonzoso que caigamos en comprar el relato nacionalista y que pongamos en un titular que leen miles de personas que ayer salieron a la calle aquellos que defienden la escuela en catalán, porque es falso, simplemente falso. Concluimos con este alegato tan sincero y certero a su vez y les emplazamos evidentemente a que realicen el ejercicio que se ha planteado aquí, puesto que les resultará cuanto menos bastante sorprendente si ven que incluso la propia televisión pública española, es decir, la 1, popularmente conocida, también apelaba a que era una simple manifestación en defensa del catalán y de la escuela. Así pues, agradecemos muchísimo que haya estado aquí hoy con nosotros, que haya compartido estos ya 36 prácticamente minutos. Es un honor contar con personas que combaten y no dejan que al final se privatice lo que es el territorio político común, que es aquello que es de todos, y la verdad que les emplazamos nosotros a que sigan realizando esa magnífica lucha tal y como lo hacen y reiteramos nuestro agradecimiento por su tiempo. Pues muchas gracias. Y antes de finalizar, solamente quería daros las gracias por vuestro trabajo y por hacer creer que otra izquierda es posible. De verdad, os necesitamos. Espero que crezcáis y que vuestro mensaje de izquierda de verdad llegue a muchísimos ciudadanos en España. Muchas gracias por vuestra labor. Gracias de corazón. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.